Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo apartados 8 kilómetros. En este vídeo vamos a hablar de cuál es el arma más poderosa de los psicópatas, cómo la emplean y por qué. Es un tema del que no se suele hablar mucho, pero cualquier persona que haya estado con un psicópata, hombre o mujer, en una relación de pareja, de trabajo, familiar, seguramente va a entender muy bien este vídeo, ya que es algo que suele pasar bastante desapercibido, pero que en el fondo, más que un arma, es algo que está por encima de cualquier otro recurso que pueda tener un psicópata. Está por encima de su estatus, de su situación económica, de su apariencia física, de su desempeño social e incluso de su formación académica. En realidad, la mejor arma de un psicópata es y será siempre el lenguaje. En este vídeo os voy a dar las claves de cómo consiguen dominarte a través del poder que tienen hablando. En primer lugar, por su capacidad de convicción. Los psicópatas suelen repetir sus argumentos de 1000 maneras posibles hasta que, por puro desgaste, acabas aceptando su punto de vista. Al final te das cuenta de que, digas lo que digas, los psicópatas no te escuchan ni tampoco les interesa saber tu opinión. Lo que hacen es repetir una y otra vez su perspectiva hasta que tú cedes. De hecho, te interrumpen, ridiculizan tus argumentos, te dicen que no tienes ni idea de lo que estás diciendo, que te estás equivocando y también llevan a cabo un mejunje de palabras y se convierten en absolutos monólogos, sin sentido, sin argumento alguno. Esto es lo que solemos definir como ensalada de palabras o verborrea, pero en cualquier caso, algo muy típico en este tipo de personas es interrumpirte constantemente para que te sea muy difícil mantener y defender tu argumento y que acabes cediendo. En segundo lugar, por el uso de falacias. Las falacias son argumentos incorrectos o engañosos y es muy común en los psicópatas que empleen concretamente la falacia ad hominem, que básicamente consiste en dar por sentado que lo que tú estás diciendo es una falsedad, pero no atacando lo que estás diciendo, sino atacándote a ti. Es decir, no se basan en el argumento que tú estás defendiendo, sino que lo que hacen es desacreditarte a ti como emisor, como persona, como oponente, para no tener que dar ni aportar razones válidas ni argumentos. En realidad, esto es juego sucio, no te están rebatiendo, sino que lo que están haciendo es que como no tienen argumentos, lo que hacen es desacreditarte. Dentro de esta falacia hay 3 formas de emplearla. En primer lugar, cuando te atacan directamente a ti, insultándote o descalificándote, por ejemplo, diciendo ¿qué vas a saber tú si ni siquiera fuiste al colegio? En segundo lugar, cuando te atacan de manera indirecta, por ejemplo, cuando te dicen en realidad sabes que tengo razón, pero no me la das porque eres muy orgulloso o muy orgullosa. Y en tercer lugar, cuando te acusan de haber hecho lo mismo, es decir, te dicen tú me vas a acusar a mí de infiel cuando yo sé que tú también coqueteas con todos. Esto es algo que vemos comúnmente cada día en la política, cuando cada vez que se destapa un caso de corrupción, el partido político imputado se defiende diciendo siempre lo mismo. ¿Cómo me vais a decir a mí que yo he robado cuando hace 10 años imputaron a vuestro partido de la oposición por lo mismo? Al final, si te fijas, no están dando argumentos en su defensa, sino que su defensa se basa en atacar al contrario. Y como ya sabemos, algo muy típico en psicópatas es atacar en vez de argumentar o demostrar. En tercer lugar, por su vehemencia. Los psicópatas suelen defender con ímpetu y con inflexibilidad sus puntos de vista. No dan su brazo a torcer. De hecho, con los psicópatas no se dialoga, sino que ellos imponen y tú o bien aceptas o eres el enemigo, no hay más. Aquí no hay lugar para diferentes perspectivas o puntos de vista. Esto seguramente te haya pasado si has intentado debatir algún punto de vista o alguna postura respecto a alguna decisión y has visto cómo han defendido su postura hasta el final, incluso llegando a contradecirse. Esto provoca que la víctima sufra un efecto semejante como con la técnica de manipulación luz de gas, ya que le hace dudar de su percepción al ver que la otra persona defiende su postura con tanta fuerza y tanta firmeza. En cuarto lugar, por la violencia implícita en sus palabras. Los psicópatas, como ya sabemos, suelen mostrarse públicamente como personas serenas, impasibles. Es rarísimo verlos alterados, de hecho es casi imposible, por lo menos públicamente. Ya sabemos que todo lo hacen de puertas hacia adentro, pero su forma de comunicarse esconde muchas amenazas subliminales, implícitas. Por ejemplo, haz lo que quieras, luego no te quejes ni me llores, o si haces eso no cuentes conmigo, o si no haces lo que yo te estoy diciendo, la relación se acaba aquí.
En definitiva, es un tipo de lenguaje que coacciona y coarta a la víctima de una manera sutil, pero que a la vez es muy violenta y muy coercitiva. En quinto lugar, por su facilidad para mentir. Esto es lo que conocemos como mitomanía, y es que en realidad es muy difícil dialogar con una persona o tener una conversación entre iguales cuando estamos hablando de psicópatas, por no decir imposible. La verdad es que los psicópatas no dan puntadas sin hilo, tienen argumentos y respuestas para negar e invalidar todos tus puntos de vista e incluso se inventan argumentos con tal de poder salirse con la suya. En sexto lugar, por el tipo de expresión del lenguaje. Esto es algo que suele pasar todavía más desapercibido, pero que una vez te entrenas sabrás reconocer muy rápido a la primera, y es que los psicópatas emplean expresiones paternalistas, con aires de superioridad y con grandes pinceladas moralistas. Siempre te harán creer que estás equivocado, que tienes una versión errónea de la realidad, que tu percepción falla, que no estás siendo justo o justa. También te harán creer que lo hacen por tu bien o porque saben más de la vida que tú, esto es el paternalismo, o directamente te harán sentir egoísta por tomar una decisión por tu cuenta, cuando es algo que es tuyo y tienes que decidir tú, pero como no haces lo que él quiere o lo que ella quiere, pues te impone la sensación de que estás siendo egoísta por no tenerlo en cuenta. En séptimo lugar, por la ausencia de remordimientos. Como os digo siempre, esta es la parte, por lo menos, que a mí más me repugna de los psicópatas, esa falta de empatía y de remordimientos, pero es que en realidad el uso del lenguaje les facilita muchísimo la tarea, el hecho de no tener remordimientos o empatía. Tú imagínate que le haces daño a una persona y, lógicamente, al ver que esa persona está dolida u ofendida, te disculpas y esto, de alguna manera u otra, cambia la dirección de la conversación. Es decir, una vez eres consciente de que has hecho daño a alguien, ya no es cuestión de que te limites a enmendar el error, es cuestión de que no quieres hacerle más daño. Pues con los psicópatas pasa justo al contrario. Es decir, tú les dices que te han hecho daño, no solamente no se disculpan, sino que vuelven a la carga y aunque estés destrozada, no sienten ningún tipo de remordimiento, por lo tanto siguen haciéndote daño. En octavo lugar, por la reversión de la culpa. Y esto no lo debemos confundir con el famoso darle la vuelta a la tortilla. El darle la vuelta a todo es más bien propio de los narcisistas. Los psicópatas suelen estar bastante por encima de esto, no se limitan a darle la vuelta a la tortilla. Ellos son más evolucionados, más distinguidos en su maldad. Y en realidad con un psicópata no es tan simple. Los psicópatas no solamente le darán la vuelta, sino que además revertirán el peso de la culpa. Es decir, tienen la facilidad para revertir la carga de la culpa aplicando normalmente la técnica Darbo, que ya sabéis que tenemos un vídeo sobre el tema. Esto es negar con rotundidad lo que tú afirmas, hacerse el ofendido y mostrarse como víctima de su propia víctima. En definitiva, los psicópatas tienen tanta destreza comunicándose porque les facilita muchísimo la manipulación. Y os recuerdo una vez más que el pilar fundamental de la psicopatía es la capacidad de manipulación. Espero que me expliquéis en comentarios si la habéis vivido, si os ha pasado, que os suscribáis al canal y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo apartados 8 kilómetros.